Bueno, estamos grabando. Entonces, repasamos. ¿Para qué servía una asociación? Dijimos que para repeler plagas, tener menos incidencia de las plagas, complementariedad en lo que se refiere a requerimientos nutricionales, y tengan en cuenta que esto no evita que yo tenga que abonar cada vez que hago un recambio de cultivo, ¿eh? Por eso estamos haciendo las aboneras, que ya lo vamos a ver en clases posteriores. Es necesario que yo reponga los nutrientes a medida que voy cosechando, ¿sí? Al cosechar estoy cosechando un montón de nutrientes que estaban en el suelo, se los tengo que reponer para poder tener una producción continua de hortalizas, de verduras para nuestra alimentación. ¿Bien? Bien, entonces, lo que habíamos hablado, vamos a poner pantalla completa. Lo que habíamos hablado hace un rato, en la huerta, además de hortalizas, hay que poner aromáticas. Ahí vemos un orégano y flores. En este caso hay una caléndula, ¿sí? Entonces tenemos una liliácea por allá que parece cebolla o puede ser, qué sé yo, puede ser, parece cebolla. Después lechuga morada, ahí hay una planta de kale, hay lechuga verde, el orégano, la caléndula, acá hay otra floral, se ve un hinojo por allá, o sea, si está lindo, prolijito, ordenado, está bien, si no, también puede hacerse así medio mezclado, siempre respetando de que haya asociación entre familias diferentes, ¿sí? Entre distintos tipos de plantas. Bueno, ¿qué relación hay entre las plantas? Favorables si se ayudan entre sí, por eso familias distintas se van a ayudar. Desfavorables, plantas que se perjudican. Si yo pongo acelga con acelga con acelga, consume los mismos nutrientes, atraen más fuertemente las plagas, ¿sí? Indiferente es que no pasa nada, ni se ayudan ni se molestan. Por ejemplo, también, de eso no hablamos todavía, yo tengo que considerar el periodo de duración hasta el tiempo de cosecha. Por ejemplo, en esta época yo voy a plantar en el cantero en una de esas zapallitos de tronco. El zapallito de tronco, bueno, a diferencia del otro zapallo que invade todo, crece muchísimo, tiene un lugar determinado, ocupa mucho espacio, 1 metro, 50 centímetros quizás para un lado y para el otro, o un poco menos, 80 centímetros, pero ocupa casi toda la rueda del cantero. Pero eso después de más de 2 meses. Con lo cual, yo puedo sembrar el zapallo, tener en la planta chiquitita, separada de la siguiente planta, 60, 70, 80, 1 metro, ¿sí? Pero en el medio puedo cultivar lechugas. Y las lechugas las voy a levantar a lo sumo 60 días, dándole lugar, primero voy cosechando las que están más cerca del zapallo, de manera de darle lugar para que el zapallo crezca. Dejar en los bordes del cantero una planta que dure un poquito más, pero no tanto como el zapallo. O sea, empezar a jugar con el tiempo de duración a esa cosecha. Por eso, fíjense cuánto dura el periodo desde siembra a cosecha, y hay plantas que son mucho más rápidas, el rabanito en 45 días, la lechuga en 60, la selga en 90, y hay otras que son muy largas, de tiro muy largo, que tardan 4 meses, 5 meses, como la Exacto, te iba a zanahoria, el preguntar, apio. la sombra que da alguna planta que ya plantamos, ¿influye en la luz que le da la que tenemos al lado o Y un es poco indiferente? sí, claro, un poco. Por eso yo les decía que tengan en cuenta que cuando uno hace el diseño de huerta, que las plantas muy altas vayan atrás, o sea, hacia el sur, ¿sí? De todas maneras, consideren que estamos en primavera-verano, o sea, la oferta lumínica es mucho más amplia que en el otoño, donde encima que estamos en ciudad hay menos luz, poca luz, entonces el problema es mucho más grave. Ahora a las hortalizas salvo que tengamos una pared al norte o tengamos un lugar muy mal expuesto, la duración del día y la heliofanía, o sea, la radiación que emite el sol en esta época, alcanza para abastecer los requerimientos de las plantas. De todas maneras, si le da sombra permanente,
va a crecer más débil la planta, ¿no? Así que sí, es un factor a considerar. Fíjense, puerro 6 meses, es un montón. 180 días, cebolla 8 meses, un montón, muchísimo. Entonces la voy a poner en un lugar que no moleste, en los bordes de los canteros, considerando que va a estar mucho tiempo en el cantero, ¿sí? Por más que no ocupe mucho espacio, porque fíjense que las liliáceas crecen para arriba, no es una planta que se abre y ocupa mucho espacio, ocupa poquito, da mucho tiempo, eso sí. Entonces, un lugar que no molesta es al borde del cantero, ¿sí? Por ejemplo, el perejil. El perejil tarda en germinar, guarda con la ansiedad, tarda en germinar, capaz que 10 días, 15, pero una vez que se instala la planta, tenemos perejil por muchos meses. Entonces está bueno ponerlo en un lugar que sepamos que la vamos a ir cosechando hasta que la planta largue la vara floral, ¿sí? Entonces, esto en el diseño, que cada cual en su casa va a decidir cómo lo hace, le ayuda a tener un criterio para aprovechar mejor el espacio, ¿sí? Sobre todo para los que tenemos menos espacio, ¿sí? La lechuga solamente 60 días, o sea, es rápido, el rabanito, ahí le pusieron una A, son rabanitos, 45 días. Fíjense que el repollo no, el repollo son 5 meses, entonces uno puede combinar repollo, lechuga, lo que yo le decía el zapallito de troncos. Entonces, el repollo trasplantás del almacén, una plantita chiquitita así, pero en el medio le pusiste tres plantines de lechuga que te lo vas a comer en 60 días, y en ese momento el repollo recién va a estar capaz que así, y todavía le falta un montón, ¿sí? Entonces, eso ayuda a jugar mejor con el espacio y no tener la huerta desnuda, ¿no? Que la opción B es poner mantillo también, ¿no? Pero si no va jugando uno con lo que ocupa la misma hortaliza que yo voy a consumir. ¿Estamos? ¿Qué ejemplos favorables? Por ejemplo, ahí habla de maíz con poroto. En verano, ahora se siembra en octubre el maíz, estamos en pleno momento de sembrar el maíz, igual todas las cucurubitáceas, vamos a ver cuáles son, pero son la de la familia del zapallo. En un espacio donde nosotros no vamos a trabajar mucho, ¿sí? Y tenemos buena exposición solar, una asociación milenaria que se viene usando de las culturas originarias de América es la milpa. O sea, sembrar una planta de maíz, esperar que crezca 15, 20 días, cuando la plantita está así de maíz, le pongo un poroto al lado. El poroto, en el momento que pongo el poroto, siembro a 60, 70 centímetros una planta de zapallo. Entonces el poroto se va a ir enredando en la planta de maíz, como si fuera un tutor. No la va a afectar, pero además, como es una leguminosa, vamos a laburarlo en la próxima clase, va a fijar nitrógeno atmosférico que lo va a aportar al suelo, o sea, parte va a usar ella, porque se asocia con una bacteria fijadora de nitrógeno a la raíz de la leguminosa, y fija nitrógeno atmosférico, que es un nutriente muy importante para las plantas. Entonces, el poroto le va a dar nitrógeno para que el maíz crezca fuerte. El maíz le va a dar sostén a la planta de poroto. Y el zapallo va a ir cubriendo la parte baja, porque el maíz se va a ir para arriba, el zapallo va a ocupar esta parte, el canopeo de cultivo, la primera parte, y va a evitar y va a disminuir significativamente la incidencia de malezas. El rendimiento de las tres plantas sumadas es mucho más alto que si yo hiciera maíz nada más, ¿sí? O poroto nada más, o zapallo nada más. Entonces, bueno, esa es una asociación histórica, como les decía, ¿sí? Y que funciona muy bien. Las arvejas se pueden combinar con cebolla, la papa con zanahoria, el tomate con albahaca, ¿sí? La lechuga con perejil. Siempre miren esto, que son familias distintas. Vamos a ver la próxima qué familia es cada cosa, y se van a dar cuenta que es fácil darse cuenta porque son parecidas. El cibulet con acelga, ¿eh? Y desfavorable, como dijimos al principio, plantas de la misma familia no hay que colocar, ¿sí? Entonces, acelga y remolacha, por más que una sea de hoja y la otra es de raíz, son de la misma familia y no estaría siendo buena esa asociación. El repollo y el coliflor también son de la misma familia, son dos crucíferas, entonces no voy a combinar plantas
de la misma familia. ¿Estamos? Bueno, ahí hay un dibujito que tomamos de internet muy bonito, donde dice qué se puede combinar con cada cosa. O sea, por ejemplo, dice zanahoria con poroto y cibulet, con cilantro, con pepino, con puerro, con cebolla, con arveja, con rábano, con todo. O sea, ¿qué podemos combinar con todo lo que otras plantas? Pero como la clase que viene vamos a ver familias, ustedes pudiendo identificar las familias y combinando plantas de familias diferentes, no es necesario que se aprendan todo esto, ¿sí? ¿Eh? Entonces, los sí van a tener que ir desarrollando el ojo y dándose cuenta, bueno, esto es crucífera, esto seguro es crucífera, esto es cucurbitácea porque son todas parecidas, medio enredaderas. Bueno, se van a ir haciendo el ojo y les va a ser más sencillo identificar familias y saber qué combinar con qué. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, entonces, repasando. No sembrar plantas juntas de la misma familia. Pero nosotros consumimos mucha lechuga. Bueno, haces lechuga, haces otra cosa, puerro, rabanito, lo que se te ocurra, y al lado haces lechuga, pero no pegado. O en el otro cantero, o separado, ¿sí? Podés tener plantas de lechuga en la hilera, pero combinadas con otras, ¿no? Entonces, y si tengo poco lugar, bueno, lechuga, pongo otra cosa, lechuga, pongo otra cosa, lechuga, si uso mucha lechuga, ¿sí? Bueno, asociar plantas de distintos tipos de crecimiento, lo que decíamos recién hace un rato. Tengan en cuenta cuánto dura hasta el momento de cosecha. Entonces combinamos la de ciclo largo, que no nos molesten y que vayan ayudándonos a repeler las plagas, y que con plantas de ciclo más cortito y que voy a ir usando, ¿sí? Consideren eso en el diseño de la huerta de ustedes. Tener en cuenta el tamaño, porque uno dice, bueno, las plantas es así de chiquitita, pero te hace después una planta así, y otra es así de chiquitita, y como las liliáceas, que creo que se crece poquito y lento. Entonces, tengan en cuenta el tamaño de la planta, el que va a tener de acá un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? El tamaño con que la planto, porque yo estoy plantando bebés, son todos chiquititos, ¿sí? Eso es, a ese tamaño me refiero, ¿sí? Y también asociar con flores y con aromáticas. Flores y aromáticas. Si no lo tenían en cuenta, considérenlo y consíganse aromáticas y mézclenla con las hortalizas, porque eso ayuda mucho a la producción. Próxima clase, como les decía, familias de plantas. Ahí tienen un cantero lindo de vuelta, con una liliácea en el borde, con tronquitos, lindo, bonito. Lechuga maravilla, esta que tiene verde y morado. Al lado una crucífera, un repollo, un brócoli, eso que se ve en el medio, que todavía no llegó a su tamaño máximo. Tiene lechuguitas en el medio que me voy comiendo, y el brócoli va a seguir creciendo, y va a ir avanzando sobre esta otra lechuga que me voy a comer, esta otra lechuga que me voy a comer. Entonces yo aprovecho mejor ese espacio. ¿Estamos? Bien. Especies de todo el año, un repaso. Plantas que puedo sembrar todo el año, la selga, ¿sí? La selga la puedo sembrar todo el año. El apio, en 2 momentos determinados, pero se siembra el apio. Hay variedades para todo el año. Las lechugas, se siembra todo el año, pero no la misma especie, ¿sí? Ahora voy a sembrar criolla, por ejemplo, es la de ahora, la maravilla de las 4 estaciones, la gran rapid. Hay varias que se pueden plantar ahora, las mantecosas, que ya se plantaron desde agosto. Bueno, hay varias lechugas. Y en invierno no puedo plantar estas lechugas porque no crecen. Planto las de frío. La gallega de invierno, la maravilla que también crece en el invierno. Entonces voy cambiando de variedad, pero siempre tengo lechuga. El perejil, ahí, funciona todo el año. Rabanito, la remolacha, la rúcula y la zanahoria son especies de todo el año que puedo sembrar siempre. Las de otoño e invierno, bueno, en este momento no nos interesan tanto. Y para este momento tenemos albahaca, que acuérdense que la podemos sembrar junto con el tomate. Batatas, se siembran ahora los propágulos. Las berenjenas, todas las solanáceas. La papa también, que me decía Melissa, es el momento. El tomate, la berenjena, todos los ajíes, ¿sí? Los zapallos, la calabaza, el maíz, para los que les gusta la mandioca.
Tengan en cuenta que la mandioca ocupa mucho espacio, se hace muy alta, la cosecha de raíces es dentro de unos meses, se da bien acá, se la cultiva poco. El melón también ocupa muchísimo espacio. Lo de la papa, como decía Melissa, se puede hacer en una bolsa o probar. Ya hablamos al principio de las variedades de papa, las cuales son las más recomendables, pero figurita difícil de conseguir. Los pepinos, que es una buena enredadera, que se puede meter en un cerco y enredar en el cerco. Es enredadera como el zapallo, pero es más fácil colocarla para que cuelguen los pepinos si uno los vaya cosechando. Morrones, pimientos, porotos también necesitan un apoyo. El tomate ya dijimos que en el caso del tomate hay que encañar, porque salvo el tomate perita, que lo podemos hacer rastrero, a nivel industrial se hace rastrero, no se le pone ningún tutor, pero el resto de los tomates conviene encañar o ponerle un sostén para que podamos tener una mayor exposición al sol y aireación. El tomate necesita mucho aire y una buena producción, ¿sí? Bueno, y zapallos y zapallitos. Esos serían las especies de ahora. Vamos dejando por el día de hoy y doy lugar a las preguntas. Pausa, detener grabación.